Vamos a hablar en este caso con Santiago Isern, que es abogado y broker senior de Cushman & Wakefield, empresa inmobiliaria corporativa. Muy buenas tardes, Santiago. Facundo Sonati te saluda. Hola Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, por suerte. Me alegro. Santiago, te quería hablar el día de hoy sobre todo por un tema que sigo bastante de cerca, que tiene que ver con todo lo que hace a los parques logísticos, y sobre todo porque en algún momento hablé con un propietario de justamente de un depósito, de un centro logístico importante en el Gran Buenos Aires, que decía que se adelanta en general lo que puede llegar a pasar en la economía, como que pueden ser un termómetro de cómo va a estar la economía en los próximos meses. Y quería saber entonces si esto, primero que nada, es así, es un termómetro de la economía argentina, el movimiento o el mercado de los parques logísticos o de los centros logísticos. Es una buena pregunta la que haces. Mirá, de repente creo que si mirás con detalle cualquier movimiento de negocios que haya en nuestro país, de alguna manera te va a ir marcando lo que va pasando, salvo algún caso puntual que sea contracíclico o anticíclico. En este caso los depósitos sí, de alguna manera siguen ese mismo ritmo. Sí. Y generalmente cuando las cosas mejoran, esto mejora. Después hay algunos factores que hacen que las tendencias se cumplan o no, y algunas cuestiones que hacen que esas tendencias se cumplan con mayor velocidad o con menor velocidad. Bien. En este caso, en el mundo de los depósitos, bueno, ocurrieron algunas cosas puntuales que hicieron que lo que nosotros esperábamos que evolucione quizás en un plazo mediano, por poner un número de, diría, 5 años, ocurrió en bastante menos. Y bueno, eso de alguna manera también cambia un poco, pero ayuda, digamos, y contribuye a que el negocio siga mejorando. Uh-huh. Otro de los, digamos, al menos informaciones que tenía respecto a este sector tiene que ver con que Argentina todavía tiene un margen enorme por desarrollar, y me pregunto si ese margen, al desarrollarse todo lo que fue el tema del e-commerce, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires y en todo el país, a partir de lo que fue la pandemia, también se aceleró la demanda de estos grandes centros de logística, sobre todo en los grandes centros urbanos. Sí, a tu primera pregunta, sí. La Argentina tiene un techo muy lejano todavía en cuanto a capacidad para recibir metros. Y para absorber esos metros, por donde lo mires, digamos, por volumen, por cantidad de habitantes, por tamaño de ciudades, por volumen de e-commerce ahora, la realidad es que por donde analices, el techo está bien lejos. Ahora, después un poco va a depender de esto que vos mencionabas antes, y cómo se comporten un montón de otros factores que le terminen permitiendo al mercado crecer todo eso que tiene por delante. Pero la realidad es que sí, que hay un montón de espacio para seguir creciendo. Bien, ¿y por dónde viene la demanda hoy por hoy? Mirá, hace poco salió nuestro último informe, y bueno, por primera vez en este último tiempo la vacancia, es decir, la cantidad de metros disponibles ha disminuido. Donde se notó un cambio drástico en vacancia, de un descenso del 50% de los espacios libres, por los depósitos que están en el primer radio, digamos, dentro de la ciudad. Eso es marcando un epicentro en el centro de la capital, 15 kilómetros hacia afuera aproximadamente. Ahí se produjo un descenso muy brusco, es decir, del total de metros que había para alquilarse, se alquilaron el 50% este último año, y eso está directamente relacionado con el aumento del volumen del e-commerce y con estos famosos depósitos que están tan nombrados ahora de última milla, que sirven para abastecer los centros urbanos de los productos que compran vía web, ¿no? Ahí se puede hablar de márgenes, digamos, o de porcentaje de retorno. En general se hablaba de que, por ejemplo, lo que tiene que ver con residencias o lo que son departamentos rentados, estaba en el 1, el 1,5, el 2% anual el retorno de la inversión en el caso de un alquiler. ¿Cuál es ese porcentaje en este tipo de emprendimientos? Y mirá,
hoy los retornos, hablar de retornos en mercados donde las propiedades se venden en dólares, claro, se alquilan en pesos, digamos, para comparar manzanas con manzanas habría que hacer un análisis que quizás lleve demasiado tiempo para la charla que tenemos, pero te diría que si tomas ese número para el mercado residencial, deberías pensar en algo 3-4 veces mayor para el mercado logístico. Ok, no 3%, 3-4 veces mayor, 5-6% sí, probablemente. Y probablemente, sí. E incluso más. Sí. Siempre históricamente fue mejor el retorno, se le pidió más retorno a este tipo de propiedades que al resto, que a las oficinas, que al retail y al residencial, por entender que era un producto, si querés, más riesgoso, bueno, y algunos otros factores. Hoy yo creo que eso no corre más, digamos. Claro. Y si alguien sigue repitiendo eso, me parece que es porque no está viendo lo que está pasando hoy. Y bueno, sí, deberías pensar en esa escala de retorno, sí. Uh-huh. ¿Se puede decir entonces que es un sector que, a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis, va a terminar saliendo bien parado, pensando ya en este 2021? Sí, sin duda. Yo creo que y lo que venimos diciendo de Cushman hace tiempo ya es que indefectiblemente la vacancia de los metros disponibles tienen que bajar. De hecho, este último informe que cerramos lo muestra así. Uh-huh. Va a seguir bajando, los precios se van a recuperar, y sí, y creo que es todo bueno lo que viene hacia adelante para el sector, pero básicamente no porque sea una sensación o un deseo, sino porque está pasando eso en el mercado. Ha habido un cambio de paradigma en el consumo, de forma de consumir, y con todo el espacio que te mencionaba antes que tiene para crecer el negocio en la Argentina, bueno, creo que se van a juntar esos componentes y van a terminar dando como resultado el crecimiento del sector en su totalidad. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, muy claro. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Fue Santiago Isern, abogado y broker senior de Cushman & Wakefield, empresa inmobiliaria corporativa.